seamos tú y yo, y cante nuestra piel con una misma voz. Guineos, muy buenas, ¿cómo se encuentran el día de hoy, guineitos? Estamos aquí para mostrarles videos impactantes, con mucha rigurosidad filosófica, mucho respeto, pero vamos a ver, esta es una nueva sección del canal que efectivamente se llama Guineo Reacciona a Videos Impactantes, ¿no? Para ver videos tanto interesantes como, bueno, interesantes por el lado de que son, pues, bueno, el contenido referencia de esos videos son bastante malos, o por el contrario, son videos que dicen cosas realmente muy interesantes y de las cuales, pues, vamos a hablar un poco, ¿saben? Entonces, antes de esto, antes de entrar en el video reacción, en la video reacción, solamente quiero compartirles algo con respecto a la enciclopedia de Stanford de filosofía. Sí, claro, de Roxana Kramer. Roxana Kramer dice un montón de cosas cuestionables, ¿no? Y aparte le alaba y no sé, o sea, como que desecha rápidamente, digamos, a las teorías o modelos o corrientes filosóficas no naturalistas, ¿saben? Entonces, como ven, pues es súper fan de Oscar Teixidó, y Oscar también es un tipo, la verdad, demasiado desagradable. Pero ¿saben quiénes son naturalistas o ateos o agnósticos que son de respeto? No, de nuevo, no es Roxana, no es Oscar, aunque estos tipos nos van a servir más adelante para contrastarlo con una persona todavía peor. En este caso me refiero a Mauricio Schwartz, pero ahorita vamos a ir allá. Entonces, mis guineos, lo que quiero que ustedes observen es que cuando alguien critica un argumento, ¿no? Sobre todo en filosofía analítica, no se pone a hacer caricaturas de él, ni se pone a decir cosas superficiales sobre ese argumento, ¿saben? Sino que es muy modesto intelectualmente con respecto a los juicios que haga con respecto a los argumentos. Sean argumentos teístas, sean argumentos naturalistas, sean, digamos, al libro de James Ladyman, sea al libro, yo qué sé, ¿no? El libro más controversial de filosofía analítica que exista, o de filosofía escolástica, bueno, la Suma Teológica, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los filósofos realmente que se dedican a este campo no van a andar con conclusiones o aseverando cosas como, no sé, este argumento es pésimo, no lo lean, la conclusión es vacía, da asco, es un argumento vacío, ¿no? O representa mal el argumento, como vamos a ver con Roxana. Entonces, esta entrada del Stanford lo que muestra es que no hay ningún comentario parecido al que acabo de hacer. Estaba parafraseando a Roxana, por supuesto, pero no hay ningún tipo de conclusión de, este argumento es pésimo, no lo lean, ¿no? O demostramos necesariamente y apodícticamente que las premisas 2, 3, 4 son falsas y ningún argumento ontológico es posible ahora realizar, y por tanto queda refutado. Nada más, no, nada de eso. Les más o menos doy como una intro al argumento ontológico. El argumento ontológico lo que hace simplemente es un argumento a priori. No se empieza por la experiencia, como las 5 veces de Santo Tomás o los argumentos cosmológicos, sino todo lo contrario. Es pura concebibilidad, es pura imaginación, ¿no? Y bueno, la concebibilidad, de hecho, es un proceso, y es un proceso epistemológico para muchos filósofos analíticos, pues muy válido, legítimo. Aunque bueno, eso es una cuestión aparte. Entonces el punto es que tú defines a Dios, dices Dios es posible, y si es posible, por tanto existe, ¿no? Una cosa sí, obviamente lo estoy representando de forma bastante simple, así que vayan a esa entrada, o mejor aún, ahorita voy a enseñarles algo. Pero bueno, las conclusiones es que existen muchos tipos diferentes de argumentos ontológicos. Es algo que no vamos a ver decir a Roxana. Algunos argumentos ontológicos muestran posibles implicaciones entre la posibilidad de la existencia o inexistencia de Dios y la necesidad de su existencia. Existen importantes desafíos a los argumentos ontológicos existentes, y estos pueden generar dudas sobre si alguno de los argumentos actuales proporciona a los ateos y agnósticos razones buenas o convincentes. Pueden generar dudas, pero no implica necesariamente que ya sean refutados o que no sean persuasivos para ningún ateo o agnóstico.
Sigue siendo una incógnita si existen argumentos ontológicos hasta ahora desconocidos que proporcionan a los ateos agnósticos razones buenas o convincentes para convertirse en teístas. Bien, o sea, es como de, bueno, suspendemos el juicio, probablemente si alguien construye un mejor argumento ontológico, bien, perfecto. Por ejemplo, es el de Rasmussen, ¿no? Ese no lo he leído, pero la verdad se me hace bastante interesante porque me imagino es bastante diferente al argumento de Plantinga, o al menos resuelve ciertos problemas. Y es muy posible que los teístas tengan o puedan tener buenas razones para pensar que existen argumentos ontológicos sólidos. Es decir, es muy posible que existan argumentos ontológicos válidos cuyas premisas sean tales que los teístas puedan considerarlos razonablemente intuitivos. Eso es muy importante. Esta conclusión, la verdad, es bastante modesta porque es como decir, o sea, los teístas, la verdad, creen tener buenas razones para pensar que existen argumentos ontológicos sólidos, buenos, plausibles, persuasivos. Y bueno, la verdad es que así lo es, ¿saben? Y eso es modestia académica. Y es muy importante. Ahora, vamos a continuar con un agnóstico bastante conocido en redes, sobre todo en habla inglesa, que es Joe Schmidt, y su canal Majesty of Reason. Ahora, lo que hace acá es, evidentemente, darte a ti, es una intro de 1 hora sobre el argumento ontológico modal de Plantinga, ¿vale? Vamos a escuchar lo que son las conclusiones de Joe Schmidt. Nada tiene que ver un agnóstico, que probablemente es naturalista, como Joe Schmidt, con Roxana. Púchale play. In conclusion, right, I've given these. I've focused in particular on Proust's onto-mystical symmetry breaker. I've given 3 reasons to think that it doesn't work. And I also covered lots of fun preliminaries that I think should give people, pretty good tools for thinking critically about the modal ontological argument and about the fundamental nature of reality. And I just want to say that the modal ontological argument is super fun to think about. The literature on it is blossoming, and there are ingenious moves being made from many and both sides of the debate, both in the theist camp and the atheist camp. And so, anyway, after turning to preliminaries, my first criticism was that Proust merely relocates the symmetry since there are atheistic experiences to which SP applies. And second, I argued that Proust's symmetry breaker faces 2 counterexamples from double inclusion and union without distinction, which are both aspects of phenomenology reported by mystics themselves. And then third and finally, I argued that Proust's argument relies on a mistakenly high degree of ramification. Now, most importantly, of course, I hope to have given you some tools for thinking critically about the modal ontological argument and, of course, about the fundamental nature of reality. Bien. Él solamente dice, ven, aquí hay estos contraargumentos, ¿no? Por ejemplo, Proust propone esta forma de resolver tales problemas, por ejemplo, el problema de la simetría. Y lo va a mencionar Roxana. El problema de la simetría. Bueno, ni siquiera explícitamente, ¿no? Sino de forma bastante implícita, ¿sabes? Pero el problema rigurosamente se llama el problema de la simetría. Cuando tú dices, bueno, si dices es posible que Dios exista, ¿por qué no puedes decir es posible que los unicornios existan? Por tanto, existen de forma necesaria. Bien, entonces, ese es el problema de la simetría, bueno, hay que hacer que la premisa nos lleve a conclusiones o que no se puedan derivar, digamos, premisas que sean simétricas, sino asimétricas, ¿no? Que solamente valgan para un ser máximamente poderoso, omnisciente, máximamente perfecto, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, Joe Schmidt solamente dice, es un argumento bastante divertido, es un argumento muy, bueno, que por parte de ambos pueden haber como movimientos bastante ingeniosos para resolver o contraatacar. Pero solamente dice eso, fíjense, solamente dice eso. No dice, es un argumento vacío, conclusión inútil, vacía, ¿no? Como dice Roxana. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a llegar ya a ella y nos vamos a dar cuenta que evidentemente es una, no sé, es una persona que solamente hace caricaturas, habla de forma superficial sobre los argumentos, pero bueno, hemos demostrado que hay modestia intelectual todavía y que alguien puede decir, incluso un naturalista o un agnóstico, ese argumento es plausible, probablemente haya más literatura después para justificar ese argumento. Por lo tanto, o suspendo el juicio o no es tan persuasivo, ¿no? Pero es como, pero no digo, no, es una completa basura, es inútil, es vacío, ¿no? Cosas así. Pero bueno, vamos a poner ya el video de esta persona. Muy bien. Entonces, bien, vamos a empezar ya. Mis guineitos.
muertos vuelvan a charlar. No es Bro, ¿qué son esas cosas? La musiquita de I, hermano. No, la musiquita de I está cabrona, güey. Dios mío. Muy bien, vamos a darle. que sea probable, pero no lo podés negar. El filósofo Alvin Plantinga nació en Michigan, Estados Unidos, en 1932 y actualmente tiene 94 años. Es uno de los filósofos más influyentes en filosofía de la religión contemporánea. Cristiano y calvinista, Plantinga es un filósofo analítico y defiende la idea de que creer en Dios puede ser racional, incluso sin evidencia empírica directa. Su argumento más famoso es una versión del argumento ontológico, muy discutido desde Anselmo de Canterbury, reformulado con lógica modal. La idea simplificada es la siguiente: es posible que exista un ser máximo, a saber, Dios. Si es posible, entonces existe en algún mundo posible. Si existe en algún mundo posible, existen todos. Por lo tanto, existe en el mundo real. El argumento es un truco lógico porque mete la existencia dentro de la De aquí le llama truco, fíjense. De aquí le llama truco, ¿saben? Bien, vamos a ver qué más dice. definición de Dios y luego demuestra, entre comillas, demuestra que existe. Es como decir, defino un unicornio perfecto que necesariamente existe. Entonces, existe. El punto clave es este, la frase, es posible que exista Dios. Si aceptas eso, el argumento funciona, pero los críticos dicen, eso es exactamente lo que hay que demostrar. Ven, efectivamente, digamos, esta persona, Roxana, no reconoce o no sabe sobre el problema de la simetría. Y si ustedes ven el video de George Smith, verga, güey, o sea, se la pasa. O sea, es que pongan el video de George Smith en 0.5, güey, o sea, lo más lento que puedan, porque el vato, güey, habla tan rápido, tiene una oratoria súper veloz y súper clara, pero es súper rápido, entonces, o sea, este video, esa ponencia de George Smith se le debió llevar como 2-3 horas más, porque habló muy rápido, sinceramente, y hay algunas partes en donde no se entiende. Entonces, creo, tal vez porque estaba muy limitado de tiempo, porque tal vez había un moderador o simplemente ya había un tiempo estipulado. Pero, bueno, Roxana, o sea, es bastante superficial, ¿sabes? O sea, hace una caricatura, por Dios. O sea, creo que Joe Smith pues lo hace mejor, porque Joe Smith dice, bueno, hay este problema, vamos a ver cómo lo responde, por ejemplo, Proust. Proust, ¿tienes buenas razones para pensar que el problema de la simetría es falso? ¿O cómo resuelves el problema de la simetría? De lo que habla Roxana, ¿vale? Entonces, caricaturas, no se adentra en lo que es el argumento, cree que el argumento, se refuta fácil, bro, es que, bro, así, el meme, güey, ¿no? Entonces es como de, no mames, güey, o sea, un tantito más de profundidad, ¿sabes? O sea, si es académica, pues bueno, los argumentos requieren profundidad y no lo ha hecho. Podrías hacer lo mismo con lo contrario y decir, es posible que no exista Dios. Entonces, necesariamente no existe. Y listo, llegas a la conclusión opuesta con la misma estructura. Formalmente válido, pero vacío. Muchos, incluso ateos analíticos, reconocen que el argumento es lógicamente válido, pero no prueba nada sobre la realidad. Es un ejemplo típico de lógica impecable, más premisas discutibles, igual conclusión inútil. Si yo digo, por ejemplo, los chanchos vuelan, Piggy es un chancho, entonces Piggy vuela, esa es una frase impecable desde el punto de vista de la lógica, porque deduzco lo particular de lo general. Pero como los chanchos no vuelan, las premisas son discutibles. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. En el razonamiento de Plantinga no hay conexión con la evidencia empírica, no hay hipótesis contrastables y por lo Y esto acá es muy cuestionable, ¿no? Porque evidentemente siempre el punto de partida, e incluso para cualquier tipo de persona, sea un teísta, sea un naturalista, siempre es el punto de partida, digamos, la experiencia. Ahora, claramente sí, esos son argumentos a priori, pero hay ciertos supuestos en la metafísica, por ejemplo, en la metafísica modal, como lo son la posibilidad lógica, la posibilidad nomológica, la posibilidad metafísica, en el cual obviamente si tú quieres creer que hay ciertas
hechos que son metafísicamente posibles, pero que son nomológicamente imposibles o físicamente imposibles, etcétera, debes de demostrarlo y tu punto de partida debe ser, digamos, la experiencia, ¿saben? Entonces, creo que necesariamente no se sigue que es como que el argumento de Plantinga esté absolutamente desconectado con la evidencia empírica o que incluso no se pueda conectar con un naturalismo metodológico. A pesar de que sea un argumento a priori, sí hay, digamos, estos supuestos de los que Plantinga navega que tienen que verse demostrado antes en base a cierta evidencia empírica, ¿vale? Como por ejemplo demostrar que la posibilidad metafísica es un hecho, ¿no? O que la posibilidad metafísica es más fundamental que la posibilidad nomológica, ¿saben? Entonces tienes que partir de la posibilidad nomológica para inferir la posibilidad metafísica, que es mucho más fundamental, más primaria, más básica que la posibilidad nomológica, o sea, la posibilidad científica, la posibilidad física, biológica, económica, etcétera. Bien, entonces eso no se sigue necesariamente, Roxana. Tanto, no se explican fenómenos del mundo. Entonces, aunque el argumento sea sofisticado, no aporta conocimiento científico ni filosófico robusto sobre la realidad. Las opiniones o juicios, por ejemplo, de Joe Schmidt y las conclusiones del Stanford son bastante diferentes a las de Roxana con respecto a los argumentos ontológicos. Entonces, bueno, creo que ustedes decidan, incluso ateos, ¿no? Que ahí conozco varios ahí como Roxana. Creo que hay que profundizar, hay que indagar. Si no indagas, ¿sabes? Creo que haces caricaturas, malas representaciones, hombres de paja del argumento y terminas simplemente, pues bueno, la verdad dando un poco de pena con respecto al cómo representas tú los argumentos, ¿sabes? Y bueno, en filosofía, pues es una cosa muy compleja, ¿no? Ahorita vamos con el video de Mauricio Schwartz, ¿no? Para ver ahora qué cosas dice. Si Aristarchus, por ejemplo, ya le hizo varios videos, ¿no? Bueno, solamente uno, ¿no? Burradas ilógicas de Mauricio Schwartz, ¿vale? Y quiero reaccionar a la reacción de Aristarchus brevemente para pasar al video. Bueno, ese es otro clip de Mauricio, ¿vale? Pero bueno, Mauricio es peor que Roxana, peor que Oscar Teixidó, porque es una antifilosofía. Es una antifilosofía, es como un terraplanista, ¿saben? Pero bueno, vamos a ver qué dice un ateo respetable, no Mauricio. Y bueno, aún así, con respecto a Mauricio, Roxana y Oscar son mejores ateos que Mauricio. Vamos a ver. ¿Por qué la filosofía no es ciencia? Se ayuda a ayudar a pensar a las personas porque no ayuda a pensar a las personas. Te ayuda a pensar en una cosa, te ayuda a convencerte de una cosa. Si eres filósofo estoico, ya no puedes ser filósofo cínico, o filósofo materialista, o filósofo existencialista, o filósofo de las 10.000 corrientes filosóficas que hay. O todas tienen razón o ninguna la tiene. La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig. Que la batalla comience. O todas esas corrientes filosóficas tienen razón o ninguna la tiene. Dice, o todas tienen razón o ninguna la tiene. Si ninguna la tiene, el tiempo dedicado a pensar en ellas es absurdo. Si todas la tienen, la carrera misma, la vida misma se vuelve una locura, perdón. Si ninguna la tiene, el tiempo dedicado a estudiarlas es absurdo. Si todas la tienen, la vida misma es una locura. Este falso dilema, esta falsa dicotomía tan ridícula, me sirve, de hecho, para ilustrar por qué parece que es importante que se enseñe a pensar correctamente, a razonar correctamente. Si a eso se le quiere llamar filosofía, y... Ahorita vamos a ver una intro bastante buena al tercero excluso. ¿Sí? Al tercero excluso, ¿vale? Al tercero excluso, que es un principio de lógica bastante elemental, te lo enseñan en lógica de predicados, ¿sí? Entonces, vamos a ver una intro bastante buena, ¿no? Para que Aristarchus explique el tercero excluso. Y que esté inserido en una carrera académica, eso es otra cuestión que vamos a abordar, ¿no? Pero me parece perfecta esta cagada, esta burrada de Mauricio Schwartz, porque me lo pone en bandeja para ilustrar el problema, ¿no? O sea, dice que o todas tienen razón o ninguna la tiene. O todas tienen razón o ninguna la tiene. Claro,
Claro, fijaos en que esto no solo... Y el comentario, güey. El de Carla, güey. Imagínate un Imagínate un debate entre Mauricio y Roberto, güey. No mames, güey, o sea, no, güey, sería como qué paradoja, ¿no? De un objeto inamovible contra uno imparable. No, porque obviamente tanto Rigoberto es un filosofastro y es un filosofastro que ni siquiera lo considero como un filósofo porque ni siquiera es filósofo. Es una caricatura del filósofo, o bueno, más bien es una caricatura del cristiano, ¿saben? O sea, Rigoberto es una caricatura del cristiano que se la cree, oh sí, te voy a salvar, cree en Jesucristo, o sea, te lo dice como, bueno, si fuera tu abuela de 90 años o un predicador protestante, bueno, que es protestante, ¿no? Pero de esos ridículos, ¿no? Que no tienen ni prudencia, no piensan un tantito en cómo evangelizar a las otras personas, ¿no? Y su último debate, ¿no? Oye, quítate la máscara, ¿no? Eso es muy estúpido, ¿saben? Pero bueno, ¿qué pasaría si un filosofastro y un terraplanista de las disciplinas teóricas combatieran? Bueno, pero se armaría un quilombo que daría mucha risa, o sea, fuera bastante divertido. De hecho, de entrada ya es falso, porque de entrada es una falsa dicotomía, ¿no? Porque, dadas diversas corrientes que afirmen cosas distintas, ¿por qué o bien todas tienen razón o bien ninguna la tiene? Podría ser que una tenga razón y el resto no la tenga. O podría ser que dos tengan dos que no se contradigan en nada. ¿No? Porque hay 2, 3 o más que no se contradigan, pero eso no implica que necesariamente todas van a tener razón, porque evidentemente hay más de una que se contradice con, por ejemplo, otro modelo filosófico. Vale, entonces no, al menos una es verdadera. Sí, o al menos Mauricio tiene que demostrar que la filosofía no es válida, no es legítima, ¿no? Pero bueno, es un terraplanista, así que obviamente con él es hablar como una piedra, ¿saben? corrientes filosóficas respecto a diversas cuestiones, ¿no? Respecto a filosofía de la mente, respecto a filosofía moral, respecto a filosofía, no sé, respecto a ontología o metafísica o filosofía política o lo que sea. Entonces, la filosofía es muy amplia. Pero, bueno, podría haber dos corrientes que no entren en contradicción directa, entonces las dos tienen razón. Pero en todo caso, incluso si todas se contradijeran en todo, ¿no? Si fueran directamente contradictorias, no solo es que no se siga que o todas tienen razón o ninguno la tiene, sino que necesariamente, aplicando el principio de tercero excluido, alguna tiene que tener razón en lo que es directamente contradictorio. Es decir, si se trata de juicios contrarios, como pongamos afirmaciones sencillas que resultarán mucho más fáciles de entender para el público, ¿no? En lugar de empezar a adentrarnos en cuestiones filosóficas. Cuando alguien dice este vehículo, este coche es totalmente verde y otra persona dice este coche es totalmente rojo, puede ser que ninguno de los dos tenga razón, porque puede ser que el coche sea totalmente azul o que sea parcialmente rojo o lo que sea, ¿no? Pero entonces puede ser que ni el que dice que es totalmente verde ni el que dice que es totalmente rojo, ninguno de los dos tiene razón. ¿Qué tal, Ahora, nos toca a nosotros reaccionar a un pequeño clip de Mauricio, obviamente diciendo tonterías. ¿Están listos? Bien. ¿Qué piensas de la afirmación de que la filosofía no es más que una variante de literatura fantástica, un juego de palabras? No creo que sea una variante de la literatura fantástica, porque quien lo hace no lo asume así. Cuando uno hace literatura, está partiendo de la base de que hace algo que no es real, y entonces establece lo que se llama el pacto de suspensión de la incredulidad con el lector. Es decir, yo te digo, mira, tú sabes que no vivimos en una sociedad donde los niños a los 10 años tengan que matar entre sí y cada niño tiene que matar a 3 niños para poder sobrevivir, ¿verdad? No. Bueno, suspende tu incredulidad por un momento, imagínate que así es, te voy a contar un cuento. Y así es como los escritores contamos cuentos, ¿sí? Créeme, vamos a jugar a una fantasía juntos y yo me comprometo a divertirte, entretenerte, hacerte sentir, hacerte pensar, etc. Sospechoso, ¿no? Por dónde va el asunto, ¿no? ¿Saben? Eso es muy, muy sospechoso. Vamos a ver qué más dice.
Los filósofos no pretenden eso. Los filósofos pretenden obtener conocimiento de la nada, así como... De la nada, joder. Madre mía. Si este libro intentara obtener... Si este libro, que es 5 pruebas de la existencia de Dios de Edward Fesser, ¿no? Pero hay más, ¿no? Incluso aquí puedo presentar libros naturalistas, solamente que los tengo ahí arriba. No sé, tengo un libro sobre Bunge, tengo un libro sobre James Ladyman. Pero bien, si los filósofos, tanto teístas como ateos, como James Ladyman y sus libros, y aquí lo voy a poner, que quisieran obtener conocimiento de la nada, güey, solamente tuvieran una puta página. Una reverenda puta página. Pero ¿cuántas páginas tiene este libro? ¿Cuántas? Y para esta tradición de filósofos, tanto analíticos, escolásticos, la filosofía es de razones, al igual que la ciencia. Por eso son disciplinas teóricas, de razones, de argumentos, de que las premisas nos lleven a la conclusión, y las premisas sean verdaderas y sean plausibles y nos lleven a la conclusión, y poder defender esa conclusión de forma plausible. Se ve que, o sea, que Mauricio, no sé de dónde ha leído filosofía, tal vez de Deleuze, tal vez de Derrida, ¿no? De esos malos filósofos que también llama Roxana, tal vez de ahí, ¿no? Pero sí es muy absurdo que diga, oh, sí, los filósofos son como magos que no agarran de la nada, ¿saben? O sea, güey, ¿por qué Dios existe? ¿O por qué eres ateo? ¿Por qué eres naturalista? ¿Por qué crees que todas las entidades que existen son naturales? Son, bueno, tanto pertenecen al nivel de la física fundamental, biología, química, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se me salió de los huevos, cabrón. Porque se me salió de allá abajo, porque se me hinchó la cola y dije, soy ateo porque sí. ¿O por qué crees en Dios? Le preguntas a Edward Fesser, a Robert Kunz, a Enrique Fegel, etcétera. Y te van a decir, porque se me hinchó la cola, güey. Porque se me hinchó. Así que los filósofos hacemos y planteamos afirmaciones gratuitas. Ahí está. Por eso mi libro tiene una página. Ah, no, perdón, tiene 200. Absurdo lo que dice este tipo, ¿no? Los magos sacan monedas así de la nada, pero en realidad hacen truco. Los filósofos no sacan nada, pero hacen truco. Esa risita que, güey. O sea, ese tipo es un terraplanista, este tipo es muy peligroso, güey. ¿No? Incluso nos podríamos reunir, por ejemplo, entre ateos y teístas y hacerle videos a este tipo, ¿sabes? Ese tipo que es un terraplanista, o sea, hay que hacer algo porque mucha responsabilidad tiene sobre las personas que lo ven, efectivamente. Y se toman demasiado en serio, ¿no? Así que no lo creo. Que el juego de palabras sí, la filosofía juega con palabras, no con conceptos. Y ese es uno de los problemas más graves que yo he visto, que creo que existen, ¿no? O sea, se trabaja más en la semántica que en la realidad de los conceptos. Porque es que estamos cogitando y pensando y especulando sobre... Te voy a poner un ejemplo que fue interesante en la Revolución Científica. Se hablaba en la filosofía europea. Aquí va a dar un supuesto problema filosófico, pero adivinen qué, no es un problema filosófico. O sea, ese tipo solamente se habrá leído lo que se habrá leído, pero no profundizó. Bueno, dudo que haya leído algo sobre Aristóteles, sobre la filosofía clásica, dudo, o al menos saber distinguir entre lo que es filosofía y ciencia. Filosofía y ciencias empíricas, por ejemplo. Vea. De que no se podía ir al Ecuador porque en el Ecuador hacía tanto calor que la gente se moría. ¿Sí? Es una convicción absoluta a la que se había llegado a través del análisis de los pensamientos, las especulaciones, las cogitaciones, Otra vez. Pues no es un problema filosófico, ¿sabes? No es un problema filosófico, es un problema científico, es un problema empírico. Obviamente, en esa época, en la época clásica, en la época escolástica, todavía no existían ciencias empíricas, o bueno,
sí existían, pero ciertos rastros de ella, ¿saben? Se iban formando. Y no es que estaban unidas a la filosofía. O sea, solamente es que los filósofos mezclaban tanto filosofía como ciencia, y eso incluso los hacían como naturalistas metodológicos, por así decirlo, porque agarraban la mejor ciencia disponible de su tiempo y empezaban a hacer filosofía. Pero bueno, resulta que igual que tanto la ciencia de su tiempo, por ejemplo, no sé, la cuestión del movimiento, ¿no? El paso de la potencia al acto. Bueno, eso es compatible hoy con lo que se sabe sobre física. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dinámica en la física, hay dinámica en la biología, o sea, hay cambio, hay paso de un estado a otro, eso es fundamental, básico. Pero bueno, el punto es que el problema de las ciencias empíricas o protociencias, como lo llama Bunge, protociencias, ¿no? O ciencias muy tempranas, pues bueno, había este tipo de especulaciones y no había métodos concretos, métodos muy fiables, entonces se empezaba a decir un montón de cosas, ¿saben? Pero pues, se avanzaba poco a poco, progreso científico, ¿saben? Pero eso no es un problema filosófico, es un problema científico, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, como dice este tipo, pues es falso, ¿saben? Pero eso no es un problema filosófico. Los argumentos y los pensamientos de un montón de filósofos. Entonces no se podía ir no podía vivir nadie en el Ecuador. Hasta que alguien fue. A ninguno de los que estaban antes de Aristóteles hasta ese momento, a nadie se le ocurrió ir. ¿Pero para qué? Si ya lo sabías, en el Ecuador no puede vivir nadie, pues se achicharra, se rostiza, se asa, como si lo metieras al air fryer. Vale. Y de pronto empezó a haber la idea de que, uy, si vamos a ver que eso es totalmente opuesto a la filosofía, vamos. Claro, totalmente opuesto a la filosofía, porque es una tarea de la ciencia, ¿saben? Aunque la filosofía sí puede basarse en las mejores teorías científicas disponibles, en la mejor evidencia científica disponible, al menos es una de las premisas de un naturalismo que pues yo puedo defender, ¿saben? Sin ningún problema. Muy bien. Entonces se llama naturalismo metodológico. Partir de las mejores teorías científicas disponibles, por ejemplo, yo para defender la existencia de Dios, y eso es posible, ¿saben? Eso es bastante plausible. A ver, hoy es que fui al Ecuador y te achicharraste. No, pero hay un montón de gente viviendo allí. Y son felices de la vida y cazan y recolectan y hacen literatura y cantan. Y son personas normales, están ahí en el Ecuador. Esa es la diferencia. Así que no creo que tenga validez el escudarse atrás de la filosofía, atrás de la historia, atrás de la sociología, atrás de la psicología, atrás de la literatura, atrás de nada. Que tengan los pantalones de ponerse frente al mundo sin ocultarse detrás de nada y digan, pues es que a mí me resulta muy cómodo opinar sobre cosas de las que desconozco todo, porque si quisiera yo realmente aportar a esas cosas tendría que estudiar un montón. Si yo quisiera apoyar a la física, pues tendría que estudiar física. Pues hay muchos filósofos de la física que estudian física, joder. Mario Bunge, ¿no? ¿Quién más? Gustavo Romero. Y así hay muchísimos ejemplos de filósofos que hacen filosofía de la física. Y no necesitas especializarte tanto, no vas a resolver problemas físicos. Vas a hacer reflexiones de segundo orden sobre la física, sobre sus fundamentos, sobre qué son sus leyes, sobre qué son tales problemas, etcétera. Los físicos que resuelvan sus problemas y nosotros ahondamos sobre sus fundamentos, sobre el componente de la física. Vaya. No, entonces no necesitas especializarte, ni ser físico, ni estudiar 4 años física. Necesitas saber lo más básico en cuántica, en relatividad, y todo eso para hacer filosofía de la física. Y de ahí sacas un montón de cosas. Si se puede, es posible, es epistémicamente posible. El tipo tiene la cara de la prueba y que intente demostrar que eso no es posible. Pero no tengo que estudiar física y puedo ser filósofo de la ciencia. O haber estudiado física hace un porrón de años y no seguir haciendo física, y ya soy filósofo de la ciencia. Porque me van a aplaudir más mis compañeros filósofos cuando yo soy físico que mis compañeros físicos cuando soy un físico de segunda. Bueno, video ridículo, ¿no? Y esos productores ejecutivos, por favor, salgan, o sea, salgan de ahí. Es un tipo demasiado hostil, ¿saben? Pero bueno, entonces, se acabó, amigos. Videos impactantes, videos medio ridículos.
otros interesantes como el de Joe Schmidt. Así que sigan viendo. Quineo reacciona a videos impactantes. Gracias. No manches. Muchas gracias por ver el video, En verdad lo aprecio muchísimo.